Ya, entonces tenemos esto. Y luego tenemos el método de experimento-selección. Este método permite desagregar el bien de no mercado en las diferentes características específicas que posee para analizar el valor de la sociedad, que la sociedad le otorga a cada uno de sus atributos y estimar de esa forma las medidas del bienestar ocasionados por los cambios en esos atributos, ¿no? Esto es algo similar al anterior. También en este caso se estima cuál es la disposición a pagar de las personas. En este ejemplo se pone la disposición a pagar por ajíes amarillos con certificación orgánica y de comercio justo, ¿no? En este caso se hace, como es un experimento, en un experimento de elección, el conjunto de elección incluye 3 opciones. En este caso se ha planteado la opción A y B, digamos, son las opciones nuevas, y hay una opción alternativa que es, digamos, el status quo o la situación como se está dando actualmente la producción de estos ajís. Y en base a estos 3 escenarios, eh, se hace una evaluación estadísticamente de cuánto está dispuesto a pagar las personas por estos 3 tipos de productos, ¿no? El producto del ají amarillo como tal en esta situación y en una situación donde tal vez no van a estar afectados por pesticidas o a haber una mejor calidad de vida de los agricultores, ¿no? Entonces, claro, los precios van a variar de acuerdo a estos tipos de escenarios, ¿no? Y en base a las encuestas también se determina en promedio cuánto sería lo dispuesto a pagar, ¿no? Y en base a eso también se toman decisiones si conviene o no impulsar este tipo de iniciativas o proyectos, ¿no? Entonces, este es eh, un método más. Y tenemos, por último, la transferencia de beneficios. Esta es una técnica que básicamente es extrapolar, digamos, una metodología que se puede haber utilizado en otra región, en otro país. Se le hace una adaptación al contexto actual o al contexto donde se quiere hacer la evaluación propiamente, ¿no? Por ejemplo, en este caso 8 se presenta la valoración económica de una zona tradicional de pesca en la costa coral de Fiji, ¿no? Este es el mismo ejemplo que se puso al inicio. Sin embargo, en este caso el objetivo ha sido diferente. El objetivo ha sido estimar el valor económico de regulación de los desastres naturales para la protección de los arrecifes y manglares en Naka, Nabakabu. Bueno, esa es una región, digamos, de Fiji, ¿no? Entonces, en estos resultados, en el experimento de elección, el conjunto de elección incluye tres opciones, al igual que el anterior. Esto acá está desactualizado. Ya, en este ejercicio lo que les comentaba es que a veces es muy complicado hacer una estimación, una valoración económica de algún servicio ecosistémico, ¿no? Entonces, cuando no se tiene información, cuando no se tiene datos de los precios de los servicios ecosistémicos o de indicadores proxy que podrían utilizarse para hacer esa estimación, entonces lo que se tiene que hacer es una aproximación metodológica utilizando ciertos supuestos de otros modelos y adaptándolos al caso en el que se quiera hacer el análisis, ¿no? Eh, eh, por ejemplo, ¿no? Si se ha hecho, por ejemplo, un proyecto en servicios ecosistémicos en Chile y en Perú todavía no se ha realizado ese proyecto, y en ese proyecto se ha determinado de que con un proyecto de inversión pública se ha logrado aumentar el caudal, digamos, en un 5%, y se ha invertido $3 millones. Entonces, podemos asumir de que si hacemos un proyecto similar en el Perú, el caudal también se va a aumentar en un 5%, ¿no? Entonces, estaríamos utilizando como supuesto, extrapolando esa metodología que es utilizada en otro país al caso que se quiere aplicar. Claro, el presupuesto puede variar un poco. El presupuesto tal vez ya no va a ser $3 millones, sino va a ser en el Perú tal vez $2 millones. Y esas variables se tienen que ajustar de acuerdo a estos porcentajes, ¿no? Es decir,
el porcentaje va a reconocer un poco el valor económico total del proyecto que se quiere invertir. Entonces, más o menos en eso consiste esta metodología de transferencia de beneficios, cuando no se tiene suficiente información para hacer una valoración de los bienes o servicios que provee la naturaleza, ¿no? Ya bueno, eso es en resumen, esto es un resumen de los tipos de valoración económica que se han presentado. Ahí están los 8 tipos. El primer método, que es el de precios de mercado, básicamente se utilizan como ejemplo en temas como por ejemplo la madera comercial, la caoba, el tornillo, productos agrícolas, los cambios de productividad. El método de cambio de productividad se utiliza para temas de variación de la producción agrícola, como se ha visto. El costo de viaje, como se comentó también, para temas de ecoturismo, recreación. Los precios hedónicos, el valor económico de la calidad del aire en diferentes zonas urbanas y los costos evitados para los gastos de filtración de agua contaminada. La valoración contingente para conservación de especies en peligro de extinción. Los experimentos de elección para conservación de un bosque a través de un programa de reforestación y la transferencia de beneficios en temas como por ejemplo la erosión del suelo. Son ejemplos a los cuales se pueden aplicar estos tipos de metodologías, ¿no? Entonces, de acuerdo a la situación en la que se encuentren o lo que se quiere evaluar, se tendría que definir cuál es la metodología más adecuada a ese caso, ¿no? Entonces, a continuación se va a presentar un caso práctico. Como les comenté inicialmente, desde las UNAS y desde el Ministerio del Ambiente, lo que más que nada se han promovido son proyectos en servicios ecosistémicos, proyectos que tengan que ver con los costos evitados, ¿no? Los costos evitados de las empresas de saneamiento en el uso de insumos químicos para el tratamiento del agua, ¿no? Entonces, en este caso se presenta el ejemplo del EPC Mapa San Martín, donde la problemática que existía en esta región es el servicio ecosistémico de control de erosión de suelos, digamos que no estaba funcionando correctamente en las cuencas, digamos, que abastecen de agua a la población de San Martín, ¿no? Vamos a verlo un poco más de detalle. Bueno, está la región de San Martín, la ciudad de Tarapoto, y en esta imagen tenemos la cuenca de aporte, ¿no? Donde está 3 microcuencas, que son las que principalmente abastecen de agua a la empresa de saneamiento. Está Caxiacu, Chilcayo y Aguaxiacu. Entonces, estas cuencas tienen distintos tipos de degradación. La que está menos, digamos, degradada es Caxiacu. Chilcayo y Aguaxiacu tienen un mayor nivel de degradación. Caxiacu es una de las principales, digamos, la que le provee con una mayor cantidad de agua. Y lo que se teme es que Caxiacu termine convirtiéndose, digamos, o se termine degradando como las otras microcuencas, y eso afecte, digamos, la cantidad y la calidad del agua que va a recibir la empresa de saneamiento, ¿no? Entonces, ese es el problema, digamos, principal o de fondo. Y ante esa problemática que se ha identificado en San Martín, lo que se propuso en cierto momento es financiar un proyecto con el propósito de disminuir los costos del tratamiento del agua, reducir el número de cortes en el tratamiento del agua, incrementar la biodiversidad, incrementar el nivel de satisfacción de la población por el servicio de agua potable y el adecuado aprovechamiento de los recursos naturales, ¿no? Eso es básicamente digamos, el sustento que estaba detrás de este proyecto ante esta problemática. Entonces, para poder hacer una evaluación si este proyecto es pertinente o no, se ha tenido que hacer una valoración de este servicio ecosistémico, ¿no? De este servicio ecosistémico de control de erosión de suelos. Entonces, el procedimiento que se ha seguido es el siguiente, ¿no? Esto también se ha mostrado previamente. Pero en su aplicación, en este caso de San Martín, se partió de un problema, ¿no? ¿Cuál era el problema? Y ya lo mencioné, el deficiente servicio ecosistémico de control de erosión de suelos para la especie y para la población.
Entonces, este problema ha estado afectando, digamos, o ante esta problemática se ha propuesto un proyecto, y ese proyecto intervendría en el ecosistema, específicamente en el servicio de control de erosión de suelos, y eso contribuiría a un mayor bienestar social, eh, no solamente de la población de Tarapoto, sino también de Lamas, Apozóa, Villavista y Sisa, que son, digamos, poblaciones a las que abastece la empresa de saneamiento, ¿no? Y este proyecto estaría afectando un poco la mayor disponibilidad de agua, el tema de la producción agrícola, los cuales se podrían cotizar, ¿no? Para hacer una valoración económica de los beneficios que estaría obteniendo la población por el proyecto. Entonces, todo ese proceso de valoración se divide en 3 etapas. La primera etapa es la preparación de la valoración económica, valorar el servicio ecosistémico de control de erosión, que producto de la introducción del proyecto se espera afecte positivamente a la población, ¿no? Bueno, dentro de este análisis digamos, del ámbito de intervención del Alto Cachiacu se identificaron a los pobladores de Tarapoto y Morales, y también y en la parte alta a los posesionarios de Alto Cachiacu, ¿no? Entonces, en el caso de la población de Tarapoto y Morales, ellos tendrían o se beneficiarían por mejorar el servicio de agua potable para la población, ¿no? Debido a los menores cortes y los costos en el tratamiento del agua. En cambio, la población de Alto Cachiacu, es decir, las comunidades estarían beneficiando por el fortalecimiento de sus capacidades, para el desarrollo de adecuadas prácticas en conservación, ecosistemas, que les permita generar mayores ingresos. Es decir, esa era la intención del proyecto, fortalecer sus capacidades, y entre otros beneficios que propiamente recibirían por un mejor manejo del ecosistema, ¿no? Ya, entonces, como se vio en la metodología inicialmente, parte de la valoración económica es identificar a los actores, ¿no? Identificar a los actores y caracterizarlos. Entonces, en esta etapa de la valoración económica se tiene que hacer eso. Luego, en una segunda etapa se tiene que evaluar, ¿no? ¿Cuál va a ser el método más apropiado para estimar los beneficios de intervenir en el control de erosión de suelos, ¿no? Entonces, como se ha visto previamente, existen 4 grandes grupos de metodologías. Está la metodología de cambios en la productividad, la metodología del costo de viaje, los precios hedónicos, los costos evitados, que de alguna manera serían los métodos en preferencias reveladas que se adaptarían a este caso, ¿no? De todos estos métodos, para el caso de San Martín, el que se eligió para hacer esta valoración económica ha sido los costos evitados, ya que se tienen, digamos, o se tenían información de los gastos en tratamiento por la turbidez del agua, ¿no? Es decir, la empresa manejaba información sobre todos los diversos insumos que utilizan para el tratamiento, como el sulfato de aluminio, como el cloro, entre otros componentes, ¿no? A ver, eso lo vamos a ver más adelante. Ya, entonces, ahora tenemos la etapa 3. Para la estimación de la valoración económica, en este caso se recurrió a un estudio que previamente ya había realizado Condesan, donde hacía un análisis de la cobertura vegetal en la microcuenca de Cachiacu, ¿no? Y en este documento se señalaba que eh, el nivel de cobertura vegetal en Cachiacu, en la principal cuenca de aporte, que le abastece con agua, era de 70,48%, ¿no? Y la diferencia, digamos, tiene un impacto antrópico o se encuentra, digamos, en un proceso de degradación. Y al ser esa la principal fuente de agua que abastece a la empresa de saneamiento, entonces se consideraba importante intervenir en ese espacio, ¿no? Ya que va a tener una incidencia sobre la calidad del agua, sobre la captación de Mapa San Martín, que también afecta a la población, ¿no? Entonces, con el proyecto lo que se pretendía hacer es mejorar la cobertura vegetal en Cachiacu, y eso de alguna manera
iba a contribuir con la control de erosión de suelos, ¿no? Mejorar este servicio ecosistémico, lo cual va a conllevar a una reducción del nivel de sedimentación, es decir, de los sólidos prendidos en el agua que de alguna manera estarían implicando una mayor turbidez del agua, ¿no? Entonces todo esto se reduciría y al mismo tiempo esto conllevaría que la empresa reduzca los costos en el tratamiento del agua, ¿no? Entonces este es el análisis lógico del proyecto, ¿no? Partiendo por la principal acción que es la cobertura vegetal. Ya, entonces luego se hizo un análisis de los costos que actualmente la empresa está incurriendo en las tres microcuencas, ¿no? En Chilcayo, Caxiacu y Ahuachiacu. ¿Cuánto es lo que ellos están incurriendo en cada una de ellas? Como les comenté inicialmente, la empresa manejaba información de diversos insumos químicos que ellos utilizan, ¿no? Eran varios insumos químicos, en este caso solamente se está presentando los principales, que es el sulfato de aluminio, la cal hidratada, el polímero catiónico y el clorogas. ¿Por qué se están considerando estos cuatro? Porque son los que, digamos, tenían un mayor impacto en los costos que incurría la empresa, ¿no? Hay otros químicos también, pero no son montos significativos, entonces no valía la pena considerarlo en un proceso de valoración económica. Entonces, tenemos aquí una gráfica con tres tendencias, y podemos apreciar que en Caxiacu, el costo por metro cúbico del agua es relativamente menor respecto a Chilcayo y a Huachiacu, ¿no? Es decir, en esta microcuenca de Caxiacu, la empresa ha estado gastando menos dinero por cada metro cúbico de agua tratada, ¿no? Pero, sin embargo, en los tres casos, la tendencia siempre ha sido hacia el alza, ¿no? Es decir, conforme han pasado los años, desde el 2012 en adelante, la empresa siempre ha ido gastando más dinero por cada metro cúbico de agua tratada. Y eso se debe a que, evidentemente, cada vez el agua viene con más turbidez, cada vez la cuenca está más degradada y está generando esa problemática. Y esto es muy preocupante, o era muy preocupante en su momento por ello, ¿no? Porque si esto sigue con esa tendencia, la empresa progresivamente estaría necesariamente gastando cada vez más dinero, más recursos para tratar el agua. Y como podemos apreciar, en Caxiacu se gasta menos respecto de lo que se gasta en Ahuachiacu y Chilcayo, ¿no? En la que se gasta más dinero por cada metro cúbico es en Chilcayo. Uy, hay un sonido que se coló. Ya, entonces se hizo ese análisis de los costos que incurre la empresa de saneamiento en sus diversas cuencas, ¿no? En sus diversas microcuencas. Y luego se hace un análisis de la situación sin proyecto, ¿no? O sea, a la empresa lo que le interesaba principalmente es manejar sosteniblemente la cuenca de Caxiacu, ¿no? Porque es su principal fuente de agua y no quiere, digamos, que ocurra o que siga con esa tendencia, ¿no? Donde cada vez está más degradado y cada vez se utiliza más dinero para tratar el agua. Entonces, en este gráfico se presenta tres escenarios a partir, digamos, del inicio de la ejecución del proyecto, ¿no? El escenario 1 es el escenario actual, ¿no? Es la tendencia, digamos, esta tendencia que se ve en esta gráfica, esta misma tendencia de mantenerse en los siguientes años es que no se hace nada, ¿no? Desde el año 1 hasta el año 15, porque el proyecto tiene un horizonte de 15 años. Entonces, esa sería la tendencia y evidentemente cada vez va a gastar más metros cúbicos de agua, ¿no? Y los otros dos escenarios son escenarios que de alguna manera están recogiendo la información de las otras microcuencas, ¿no? Es decir, así como ha pasado en Chilcayo, es posible que esos problemas que ha tenido Chilcayo
Chilcayo y Huachillacu también podrían afectar al caso de Caxiacu, ¿no? Entonces, se plantean otros dos escenarios, el escenario 2 y el escenario 3, como también escenarios alternativos a las cuales podría evolucionar la microcuenca de Caxiacu si es que no se hace nada, ¿no? Si es que no se interviene con ningún proyecto, no se hace algo para solucionar el problema. Entonces, el escenario 1 es digamos, el más probable, ¿no? El escenario en el que eh, está considerándose la tendencia con la cual se elevan los costos por metro cúbico de agua de la empresa. Eh, entonces, lo que se tenía que hacer en este caso, una vez tenido en cuenta esos escenarios, es, cuál es el escenario que se quiere con proyecto, ¿no? A qué debería aspirar la empresa si es que se financia un proyecto de inversión pública? Lo que la empresa básicamente quería era reducir esa tendencia del metro cúbico por agua, ¿no? Entonces, en esta gráfica se ve una tendencia de una línea azul punteada que va, digamos, desde el año 1 hasta el año 5 como que se mantiene, ¿no? Se mantiene igual que la tendencia actual. Sin embargo, a partir del año 5 ya empieza a reducirse el costo del metro cúbico del agua, llegando hasta 0,004 soles por metro cúbico, ¿no? Bueno, esto de acá empieza a reducirse progresivamente porque durante los primeros 5 años que se ha invertido, digamos, en la cobertura vegetal, en las capacitaciones a las comunidades, en los temas de sensibilización, etcétera, no se está viendo todavía ningún resultado. Se asume de que los resultados recién se van a apreciar a partir del quinto año, ¿no? Es por eso que la gráfica se muestra así. Tal vez en la práctica esto podría evolucionar de otra manera, pero como no se tiene esta información a la fecha y para efectos de esta sesión, se está considerando ciertos supuestos ante la ausencia de información, se ha propuesto de esta manera, ¿no? Que va a tener este comportamiento. Al menos eso sería lo que se espera de este tipo de proyectos, ¿no? Entonces, acá evidentemente se va a tener, si consideramos que el escenario más probable va a suceder, y el escenario más probable, digamos, el contrafactual es que la empresa siga teniendo esta tendencia, si es que no se hace ningún proyecto, entonces los beneficios que se van a obtener por implementar el proyecto van a ser la diferencia, ¿no? La diferencia entre estas dos curvas que se muestra en el siguiente gráfico, ¿no? En este gráfico se puede apreciar esa diferencia, ¿no? Hasta el año 5, lo que se paga sin proyecto por metro cúbico de agua y con proyecto viene a ser el mismo, ¿no? Por eso la diferencia es 0. Pero a partir del año 5, la empresa va a ir generando beneficios, ¿no? Beneficios en el sentido de que va a reducir el costo del tratamiento del agua. Entonces, en este cuadro se puede ver con más claridad. Durante los 5 primeros años no hay ningún costo evitado, el costo es 0, pero a partir del año 6 ya va creciendo, ¿no? Ese costo evitado, ¿no? Por metro cúbico. En el año 6 es 0,12, en el año 7 es 0,29, que básicamente viene a ser esta diferencia, ¿no? El tamaño de la línea naranja respecto de la línea azul. Esas diferencias van explicando estos números, ¿no? 0,12, 0,29. A partir del año 9, donde digamos se llega a un óptimo, a partir del año 9 se llega, digamos, a un valor de 0,049, bueno, casi 0,05. En adelante, en los siguientes años, se asume que más o menos se va a mantener por esos valores, ¿no? O sea, no va, no va a seguir subiendo ni bajando, pero se va a mantener aproximadamente en ese nivel el costo del metro cúbico del agua. Entonces, si este costo del metro cúbico lo multiplicamos por la cantidad de agua que la empresa trata anualmente, claro, toda la cantidad de agua que trata y presta a la población, entonces se puede estimar cuánto es lo que ha evitado
o ha ahorrado en costos, ¿no? Y se tiene que en el año 6 ha evitado 97.000 soles, o sea, ha dejado de gastar 97.000 soles, en el año 7 225.000 soles y así sucesivamente, ¿no? Son los ahorros que tendría la empresa si es que se corrigen los problemas de degradación y por tanto se reducen los costos de tratamiento del agua, ¿no? Entonces, este ejercicio, por ejemplo, arroja un valor de 3.453.854 soles, que sería lo que la empresa estaría ahorrando en un periodo de 15 años, ¿no? Pero estrictamente en un periodo de 10 años, porque los 5 primeros años no obtienen beneficios. Es una etapa más de formulación, ¿no? Entonces, si la empresa, por ejemplo, hace este análisis y logra obtener este tipo de resultado, como se mostraba en el primer slide de esta presentación sobre valoración económica, la valoración económica básicamente lo que te permite es tener alguna herramienta, un número, un indicador para tomar decisiones, ¿no? Si se promueve una norma, si se promueve un proyecto de inversión pública o no. Por ejemplo, teniendo este valor de 3.453.000, la empresa podría estar dispuesta tal vez a financiar un proyecto más o menos con este valor que le otorguen estos beneficios, ¿no? En lugar de estar gastando en insumos químicos, si sabe que financiando un proyecto va a resolver ese problema de la turbidez, entonces acá tendría un sustento muy fuerte, ¿no? Haciendo este ejercicio. Entonces, este es un ejemplo de costos evitados por el tema de evaluación económica en un proyecto de inversión pública. Y ya más adelante, si se quiere hacer un proyecto propiamente con todas sus partes, luego se tiene que estimar cuánto cuesta el proyecto. Si el proyecto tal vez cuesta 2 millones de soles, eh, tranquilamente podemos decir que los beneficios que se esperan del proyecto, que son esos 3.453.000, van a superar a los costos de la inversión, ¿no? Y se puede sustentar que va a ser rentable socialmente. Claro, dentro de esta valoración económica no se están considerando otros beneficios que podría tener un proyecto, ¿no? Por ejemplo, el beneficio en la mayor producción agrícola, eh, si los comuneros se dedican a esa actividad, los mayores beneficios que podrían tener tal vez si es que se dedican a la apicultura, porque un ecosistema más conservado, más cuidado puede también generar esos otros beneficios, ¿no? Entonces, esos otros beneficios también se tendrían que valorar, pues, ¿no? Y al igual que para este ejercicio se ha hecho con los costos evitados, se tendrían que sumar los beneficios, por ejemplo, el tema de la apicultura, los beneficios del tema de la agricultura y entre otros. Entonces, una vez tenido toda esa sumatoria de los diferentes tipos de beneficios que podría conllevar un proyecto, esos beneficios totales se tendrían que comparar con el costo de inversión del proyecto, ¿no? Claro, todo eso teniendo un flujo de costos traídos a valor presente y donde se estima la TIR, el BAN y otros indicadores, ¿no? Pero, pero más o menos ese es el ejercicio y esa es la importancia de esta herramienta de evaluación económica, ¿no? Ya a ver. Bueno, hasta ahí hemos abordado el tema del costo, digo, de la valoración económica. Si hay preguntas, consultas sobre esta parte, antes de pasar a la siguiente parte, que es el costo de oportunidad. Eh, si no hay ninguna consulta o duda, entonces pasamos al siguiente punto,